Hablaremos de la educación intercultural bilingüe. Como bien sabemos, la educación para todo humano es de suma importancia, ya que permite poder crecer cognitivamente y así desarrollarse en la sociedad para en una vida adulta. Por lo que otro lado, la interculturalidad bilingüe habla sobre el reconocimiento que le debemos dar a nuestra lengua indígena de acuerdo al lugar en donde nosotros habitamos. Como bien sabemos, en todo el mundo, el origen indígena que nosotros tenemos sobresale, ya que tenemos sucesos históricos en donde las lenguas indígenas predominaban más en nuestra población, pero debido a la modernización que hemos tenido y a diferentes aspectos que han sucedido, estas se han ido perdiendo, hablando así de una posible desaparición de estas lenguas que nos dan identidad. Por otra parte, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de la Población sobre los pueblos indígenas, en su artículo 11, establece que debe garantizar a la población indígena tengan acceso a la educación obligatoria e intercultural bilingüe. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos también tienen que tener el derecho de la educación, es decir, no podemos pasar en alto que por ser indígenas o de una comunidad muy lejana no tienen el derecho a una educación de calidad como lo tenemos en zonas urbanas. Ya que sabemos que la importancia de estas es principalmente la identidad cultural que nos dan a cada uno de nosotros. Por otro lado, la Dirección General de la Educación Indígena de la SEP considera como educación intercultural bilingüe una educación básica de calidad con equidad en el marco de la diversidad que considera su lengua y su cultura como componente del currículo y le permite desarrollar competencias para participar con éxito en los ámbitos escolares, laborales y ciudadanos que demanden la sociedad del conocimiento. Esto ya que se entiende que la importancia de favorecer la lengua indígena, como en nuestro caso el español, es de gran importancia ya que podemos utilizarla en las diferentes áreas en las que nosotros debamos participar. Sabemos que en cada sexenio han tratado de garantizar las lenguas indígenas o darle el respeto que se merece, pero sobresale más el sexenio de 1994 al 2000 en el que habla sobre la adquisición, el fortalecimiento, el desarrollo y la consolidación tanto de la lengua indígena como la del español y elimina la imposición de una lengua sobre otra, ya que como lo mencioné anteriormente, es importante manejar estas dos lenguas, ya que como sabemos, español también es una de las lenguas universales en las que pueden ayudarnos a comunicarnos abiertamente con otras culturas, ya sea extranjeras, por lo que manejar ambas lenguas y darle la importancia es trascendente para nuestro fortalecimiento humano, ya que como lo mencioné, tener estas dos lenguas nos puede ayudar para nuestra vida adulta. Por otro lado, como bien dice, no tiene que ser la imposición de una sobre otra, es decir, que ambas tienen que tener importancia por el cual la debemos desarrollar y respetar. En ese tema también se habla sobre el concepto de la diversidad y menciona que para Díaz Polanco la diversidad se puede entender como la coexistencia de sistemas culturales distintos, pero también como una convivencia necesaria de enfoques doctrinales diferentes de carácter comprensivo. Esto quiere decir que abarcan valores filosóficos, políticos, religiosos, éticos que permiten a los individuos construir distintas visiones del mundo. También se menciona sobre el multiculturalismo, que en México existe una gran variedad de culturas, que sería como una diversidad, ya que en cada comunidad podemos encontrar diferentes creencias, diferentes formas de pensar, pero también tenemos que centrarnos en que existen valores o
universales que tienen que ser llevados a cabo tal y como está, pero en ocasiones como en pueblos indígenas como los que existen aquí en México, podría decirse que ellos mismos son quienes crean las formas de pensar, las formas de respeto que tienen hacia su cultura, hacia la forma que se expresan, la forma en cómo se manifiestan en cuestiones políticas, religiosas, en ese tipo de cosas. También se puede decir que por esa razón existen conflictos de valores y que en ocasiones los diferentes grupos se ven obligados a convivir dentro de esa misma sociedad por compaginar con los demás. Además, considero que también la diversidad es muy buena, sin embargo, hay que respetar cuestiones universales que se tienen que llevar a cabo como el respeto hacia otras culturas, la forma de pensar, que cualquiera puede tener. Asimismo, también se hablan sobre los ATPs, asesor técnico pedagógicos, que bien son docentes capacitados que tienen como función brindar asesoramientos técnico-pedagógicos a aquellos docentes que se encuentran en un sistema de educación indígena. Como bien, ellos brindan asesorías para aquellos docentes que requieren de un apoyo, puesto que muchas veces dentro de las escuelas indígenas los docentes carecen de estas habilidades principalmente lingüísticas. Ante enfrentarse ante una gran diversidad de lenguas indígenas, el docente se encuentra limitado. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado esa capacidad de poder comunicarse a través de otras lenguas, lo cual trae consigo pues ciertas deficiencias para el desarrollo de los alumnos. ¿Por qué? Porque bien no existe esa comunicación eficiente entre el que el docente puede realizar con el alumno, o bien el alumno incluso se pueda comunicar con el docente. ¿Por qué? Porque tampoco el docente comprendería lo que estuviera diciendo. Dentro de ello, pues ahí entra el apoyo del ATP, porque este bien ayuda para la enseñanza de la lengua indígena, como también la enseñanza del español dentro de la planeación escolar, y claro, también para el fortalecimiento de una educación intercultural. Gracias a los ATPs, pues principalmente constituyen una fuente de reflexión y de construcción hacia una propuesta curricular nueva, donde se tome en cuenta las necesidades, las deficiencias y bien los aprendizajes que deben de adquirir los alumnos, con tal de poder fomentar una educación completa, una educación correcta. Muchas veces, como bien se decía, existe esa deficiencia de que pues el docente no puede expresarse de manera correcta. Entonces, los ATPs tienen esta principal función de poder brindar apoyo, y se ha demostrado de que el trabajo docente mejora o se extiende de mejor forma cuando existen este tipo de asesorías. Bueno, teniendo en cuenta los puntos anteriores, como es la diversidad, la educación intercultural, el papel de nuestro asesor técnico pedagógico, como este orientador, como esta persona que nos introduce a este nuevo mundo sobre la educación intercultural bilingüe, hace que nos planteemos cómo será nuestra realidad al momento de trabajar en un lugar donde la educación del contexto indígena nos obligue a adaptarnos a tener ese cambio. ¿Por qué? Porque diferirán muchas cosas que nuestra realidad con la de ellos van a chocar y van a distanciarse. Van a hacer un gran margen de diferencias en cuestión a la forma de pensar propia, como lo de la gente de ahí. Esto, al nivel de la educación, va a hacer que planteemos nuevas formas en nuestra estrategia, los materiales e incluso la actitud del docente en esa comunidad va a diferir mucho en cuestión a zonas urbanas o urbanas marginadas, cuestión a un medio indígena. Debemos de tomar en cuenta que en las características del contexto político indígena hay que respetar
ciertas tradiciones, normas y cuidar mucho e igual incentivarse al querer aprender su lengua. ¿Por qué? Porque a través de ese conjunto de apartados que debemos de tomar en cuenta, va a hacer que nosotros podamos integrarnos y podamos trabajar de esa manera en la cual se nos ha venido diciendo que es lo correcto al momento de trabajar en una escuela. En una escuela, en un medio indígena, podemos encontrar oportunidades, pero también debilidades, carencias. Podemos trabajar con esa cultura, esas mezclas de culturas propias con la de ellos, para poder moldearlos y trascendentar esos conocimientos, porque es común y es normal que en las escuelas, en comunidades indígenas, no se le dé tanta importancia como en ciudades. Es normal ver que padres de familias, personas mayores, no sepan leer ni escribir, por lo mismo que no se le da la importancia a la escuela. Es normal ver que se le dé más prioridades a un varón que a una mujer en cuestión de seguir con sus conocimientos, cosa que va a estancar al momento de desarrollar nuestro papel de docente. ¿Por qué? Porque se nos indica que la educación debe ser para todos, sin importar la raza, el género, entre otras cosas. Lo peor de todo es que al querer combatir esas injusticias o esas carencias, muchas veces vamos a chocar con esas reglas que la comunidad tiene y pues que se deben de respetar, porque por mucho que estemos en una escuela, lo que va a regir ahí va a ser el contexto y la gente que está a nuestro alrededor. Es por eso que muchas personas optan en no querer trabajar en esos lugares, prefieren irse a otros lugares o trabajar de otra forma porque se les hace muy difícil el querer adaptarse, aprender esa lengua, aprender de su cultura y aprender de un sinfín de reglas y normas que para ellos no se sentirán cómodos. Es importante y como dar en conclusión que nosotros como docentes también debemos de estar abiertos a esa posibilidad de poder trabajar a su forma, pero sin olvidar cuál es el papel de nosotros como docentes para poder seguir y darle un buen camino a todos esos alumnos que necesitan de esa educación en esos lugares donde realmente hace mucha falta.